le damos la bienvenida a la doctora Eneida Alvarado. Ella es gerontólogo. Mire, yo me quedé sorprendido con esta doctora. No quiere decir que con ustedes tampoco, o sea, no dejen los celos. Es que cuando Dan Salud me dice, Eduardo, tenemos la especialidad de gerontología, yo dije, wow, ese médico de cabecera que atiende al adulto mayor, que nos hace tanta falta, porque para allá vamos todos. Yo estoy más cerca que del otro lado, pero yo tengo ustedes que me operen, ahí no me hagan, ahí no. Miren, presentamos entonces, recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Eneida Alvarado, gerontología sarcopenia. Bienvenida, doctora. Ya vamos para allá. Okay. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad y especialmente a la doctora Cerón, que de verdad increíble. Gracias por la participación hoy. Y bueno, bienvenidos todos. Gracias por la oportunidad en el día de hoy para escucharme. Es un tema que realmente quiero desarrollar para conocimiento de todo nuestro equipo de salud y que es importante que nos integremos dentro de lo que es la atención personalizada y especializada para el adulto mayor. ¿Okay? El tema de hoy es la sarcopenia en la tercera edad. ¿Okay? Este tema realmente es impactante. Sabemos, digamos, de documentación general, que la población de la tercera edad ha aumentado paulatinamente y significativamente a nivel mundial. Incluso en la época de la pospandemia, nos dimos cuenta de la cantidad de población que ha envejecido, sobre todo con patologías proinflamatorias. Reconozcamos así, entonces, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, las enfermedades renales, entre otras, diabetes mellitus. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? La sarcopenia se ha reconocido históricamente realmente como un hallazgo geriátrico que afecta muchísimo a la población, pero tiene una alta incidencia luego de cierta edad, porque definitivamente el ser humano va perdiendo la capacidad de producción de musculatura y hoy en día sabemos que el músculo representa una industria energética. Y hasta aquí es donde vamos a empezar a hablar acerca de este tema. Vamos a empezar definiendo, obviamente, qué es la sarcopenia. Históricamente, dentro de los primeros hallazgos o referencias, en el año 1899 aproximadamente, un doctor alemán llamado Irving Rosenberg fue quien primeramente definió este hallazgo físico. ¿Y por qué digo hallazgo físico? Porque solamente se enfocaba en función de lo que era realmente la disminución de la masa muscular. ¿Okay? Ustedes saben que la población adulta mayor tiene su dificultad para deambular y eso afecta muchísimo la calidad de su vida diaria y la integración a todas las actividades y desempeño, tanto en la parte social como en la parte familiar. Entonces, es la pérdida progresiva de la masa muscular esquelética durante el envejecimiento y por vida sedentaria. Otra cosa que debemos acotar acá es que en la medida que nosotros vamos avanzando de edad, somos menos activos, ¿ok? Y fundamentalmente vamos disminuyendo nuestra movilidad y eso genera también una disminución de la masa muscular. Entonces, lo primero y más, digamos, más visual es la pérdida del músculo. Hay un encogimiento y un debilitamiento. Hoy en día existen muchas cosas para diagnosticar la sarcopenia, pero más allá de lo que pueden ser estudios, por ejemplo, la tomografía, la resonancia magnética, una de las cosas más significativas y de menos costo hoy en día es justamente la ecografía. Sin embargo, por lo menos para la aplicabilidad de lo que es el estudio geriátrico y gerontológico, sabemos hoy en día que para nosotros es fundamental y para sobre todo los médicos de aquí de Venezuela, que estamos acostumbrados muchísimo a todo lo que es la evaluación clínica, el examen físico, pues
empieza, como se dice, no voy a comer carnes, ¿okay? Y todo el valor proteico pues va disminuyendo. Los malos hábitos adquiridos, justamente por el uso, por ejemplo, del cigarrillo, la inactividad, la falta de no tomar sol también, claro, eso es más abundado, sobre todo en los países europeos que no disfrutan tanto del sol como de este lado del mundo. Pero aún así, también se demostró en la época del COVID que por esa inactividad que llega un paciente, y eso es una lista de pacientes que una cosa conlleva a la otra. Incluso un paciente con obesidad también puede padecer de sarcopenia, ¿ok? No es solamente el debilitamiento muscular, sino que además un paciente con obesidad tiene una gran concentración de inflamación, porque sabemos que la obesidad es un proceso inflamatorio, pero lo más importante de esto es que la formación del tejido muscular es muy débil, es de muy mala calidad. Ok, ¿qué permite explicar entonces la sarcopenia? Vamos a hablar desde el punto de vista bioquímico y de las teorías más fundamentales basadas en la evidencia que tratan de explicar esa sarcopenia. La teoría de la reducción de las señales anabólicas. Importantísima esta teoría y le explico por qué. La sarcopenia simplemente es una consecuencia de efectos anabólicos y catabólicos. ¿Okay? Durante toda la vida tenemos que luchar en contra de esas fuerzas, tanto del anabolismo como del catabolismo. Pero ¿qué sucede? En la medida que envejecemos, justamente existe un declive de las hormonas anabólicas. Entre ellas, por supuesto, las hormonas, tanto femeninas como masculinas, que constituyen, obviamente, el estrógeno en la mujer y en el hombre la testosterona y la androsterona. Incluso la dihidroandrostenediona, que ustedes saben que es la mamá de todas estas hormonas, pues justamente en ese declive, pues las personas comienzan a disminuir esa masa muscular. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, pero entonces, ¿cuándo tengo yo una gran cantidad de masa muscular y en qué momento empieza a descender? Bueno, se ha descrito, la literatura describe que empezamos con un pico de masa muscular a los 40 años. Esa es la masa muscular óptima que vamos a obtener en nuestra vida, en nuestro ciclo de vida. Pero ya después de los 40 años de edad, acuérdense que en los hombres fundamentalmente existe un declive y una aparición más sostenida de procesos de prostatitis, ¿ok? En los cuales una de las causas fundamentales es la inflamación de la próstata y ahí empieza también el declive de la testosterona y la androsterona. Entre otras cosas también, en la mujer, obviamente también, pero la mujer tiene mucha más grasa que musculatura y se nota más incluso. ¿Okay? En análisis, entonces hay una reducción del crecimiento y de la testosterona, eso por una parte. Hay un análisis de la fibra muscular con una disminución de los niveles de sensibilidad a las hormonas tróficas. ¿Cuáles son esas hormonas tróficas? Pues tenemos en primer lugar a la insulina, que actúa directamente sobre el músculo estriado para garantizar las concentraciones plasmáticas de glucosa y evitar también de manera significativa el descenso de las concentraciones de glicemia en sangre. Y eso es muy importante porque las personas que tienen diabetes mellitus, la única forma terapéutica que puedan controlar, al menos en las primeras fases de la enfermedad, es promover la terapéutica de hacer un plan de actividad física para el desarrollo de la masa muscular. En consecuencia, la disminución de la actividad y del metabolismo proteico, que esto también sucede porque hay una menor capacidad de síntesis proteica a nivel interno de nuestra célula. Y eso también genera que no solamente suceda que se atrofia o se vaya atrofiando el músculo, sino que la célula muscular, las fibras musculares van disminuyendo de tamaño y también no hay una proliferación de fibras musculares óptimas que garanticen el potencial muscular. Porque una de las cosas a evaluar en el examen físico no es solamente la disminución del músculo o la atrofia de la persona, que físicamente nos entra al consultorio y le cuesta mucho levantarse de la silla, deambular, da pasos muy cortos
le tiene miedo a lo que está alrededor y va con mucha inseguridad. La clínica de Mayo dice que el doctor Nathan Lebraseo, que es un investigador mucho sobre todo de la medicina anti-envejecimiento, dice que la masa muscular alcanza su máxima década en la década de los 40 años aproximadamente y luego disminuye hasta un 50% entre las personas de 80 y 90 años de edad, en donde allí pues conseguimos muchos casos de caquexia y pacientes ya con enfermedades crónicas terminales. Una de las, digamos, patologías muy agresivas son las consecuencias de una, digamos, una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el paciente no puede manejar muchos niveles de proteína y por supuesto que la síntesis se ve disminuida allí y vemos pacientes con mucha atrofia muscular y mucha sarcopenia. Seguimos acá, entonces, ¿qué otros factores? Bueno, la asociación de factores neurológicos. Eso es que dice que está asociado a la pérdida de tono neurotrófico vital para mantener el tono muscular. ¿Qué quiere decir eso? Puesto en el pisito para que nos entendamos, ¿ok? Usted sabe que a nivel del sistema nervioso central existen toda la neurogénesis que va a dar distalmente a inervar motoramente a estos músculos. Pero la transmisión nerviosa se enlentece muchísimo bajo la disminución de toda esa transmisión del estímulo. Y eso aunado también a la parte digestiva, porque si nos ponemos a ver, hoy en día se reconoce incluso que los estados cognitivos también contribuyen a una disminución en el enlentecimiento de la movilidad. Le hace entonces la depresión como uno de los factores alteradores de la parte cognitiva cerebral y entonces el paciente no tiene energía, el paciente se fatiga de nada, no quiere hacer nada, no quiere comer y eso también va en detrimento de la salud óseo-mioarticular. La parte muscular dice que a partir de los 30 años de edad perdemos hueso, porque esto no es solamente músculo, esto es un aparataje interno y externo. Es decir, que el músculo no funciona solo. Ustedes saben perfectamente bien que el hueso forma parte de toda esta estructura óseo-mioarticular. Pero hay una cosa muy interesante acá que describir, y es que la sarcopenia debe ser llamada también osteosarcopenia. ¿Por qué? Porque la osteoporosis, la osteopenia también va en curso, va paralela a todos estos mecanismos de descenso de la debilidad osteomioarticular. Y entonces empezamos a mandarle cualquier cantidad de calcio. No, hoy en día sabemos desde el punto de vista endocrinológico y inmunológico que el calcio es absolutamente inflamatorio. Y aquí empezamos entonces, lo quiero abordar para llevarlo a qué suplementación debemos utilizar para garantizar entonces esa síntesis proteica. Una de las cosas fundamentales es justamente la vitamina D, que se demostró incluso en la época después del COVID, que era importantísimo porque desde el punto de vista respiratorio le daba una mayor oxigenación a toda su estructura. Recuerden que muchas personas quedaron con mucha fatiga respiratoria, con fibrosis pulmonar y disminuyeron muchísimo la capacidad respiratoria. Y eso también hace que metabólicamente haya un desgaste de la musculatura estriada. A nivel hormonal, está asociada con la reducción de hormonas anabólicas, como ya lo hemos comentado, la testosterona, el factor de crecimiento similar a la insulina. Recuerdan eso, ¿verdad? Que es la sintetizadora trófica del músculo. Mientras que el factor de crecimiento tisular 2 es el que contribuye justamente a la acción de la insulina. Y entonces, entre las dos también contribuye a ese mecanismo trófico del músculo. Estilo de vida sedentario, obviamente, menos movilidad, lo que no se usa pues se atrofia. Entonces, con bajo nivel de actividad física existe una correlación directa entre la fuerza muscular y la velocidad de la marcha. ¿Por qué? Porque hoy en día no solamente es la fuerza, perdón, no solamente es la masa muscular,
sino la fuerza y la potencia muscular. El paciente, cuando uno hace la evaluación, pues nos damos cuenta que todo es más lento. Y cuando empezamos a hacer la llamada prueba de SAC-F, esa es una prueba que se instauró en el último consenso acerca de sarcopenia, y eso justamente fue hecho en el año 2019, en agosto del 2019, cuando estábamos comenzando a tener los primeros casos en Europa de COVID-19. Seguimos por acá. El factor nutricional, el ambiente nutricional, tanto del exceso como de la carencia. Lo que decías acerca de la obesidad, que hay mucha grasa, lo cual genera un proceso proinflamatorio e incluso oncogénico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por este mismo proceso de inflamación crónica. Entonces, eso es muy importante y se asocia entonces a la sarcopenia. En los casos carenciales también todo lo contrario. Hay un tejido muscular que es una fuente energética, pero como está disminuida, pues no puede ejercer esa actividad metabólica y propulsora, lo cual convierte al paciente, si no se le atiende, si no se le hace la terapéutica, si no se le aplican todos los mecanismos de instauración y mejora de la masa muscular, pues que conlleve a más discapacidad, a pérdida de la autonomía. Importante, quiero detenerme aquí porque realmente una de las cosas muy importantes que quiero que recordemos es que la sarcopenia, una de las cosas es que el paciente se cae a cada rato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pierde la capacidad de estímulo motor, y si a eso le unamos que también está perdiendo la capacidad visual, eso aumenta los riesgos de sarcopenia y obviamente aumenta y lo lleva directico a la discapacidad. ¿Okay? Y si se fractura, pues hemos perdido la batalla, porque qué difícil es luego incluso de una cirugía y sobre todo a edades muy dañosas. Seguimos por acá. Bueno, esto lo traje, esta lámina la traje para más o menos darle luces acerca de lo que es la evaluación de esa persona que estamos sospechando de sarcopenia. Una de las pruebas muy importantes es el llamado, la prueba del agarre manual. ¿Por qué? Porque nosotros, en la medida que envejecemos, perdemos la capacidad de agarre. Y eso se hace realmente con un equipo que se llama dinamómetro. ¿Se recuerda el dinamómetro, verdad? Bueno, es un equipo realmente que, por lo menos para la mujer, debe ser un mecanismo de presión que lleve aproximadamente a los 16 kilos. Para el caso del hombre, debe ser un mecanismo de presión de aproximadamente unos 25 kilos, para poder garantizar que el paciente no está en estado ni siquiera leve de sarcopenia. Pero eso es importante porque, oye, ante cualquier resbalón, yo tengo la capacidad de agarre, y eso es muy importante. Prueba de levantarse de una silla. Sencillo, estamos en una silla y le pedimos al paciente que, pues, bueno, estas sillas no tienen la parte lateral, ¿no? Pero lo importante es que él se pueda levantar al menos 5 veces en 20 minutos y hacerlo rapidito. Eso va a garantizar también, hay una cosa, el equilibrio, la coordinación y la fuerza, sobre todo del cuádriceps, ¿ok? Porque él es el que sostiene muchísimo nuestro peso. Y en la sarcopenia, una de las cosas que más se debilita justamente es el cuádriceps, porque en el 75% de la sarcopenia afecta miembros inferiores. Tenemos que hacer también la evaluación de la prueba de velocidad al caminar. El paciente, una vez que se levanta, le pedimos que camine por lo menos unos 3-4 pasos y se devuelva a la silla lo más rápido que pueda. Si eso no genera un tiempo no mayor de unos 10 segundos, pues el paciente no sobrepasa los 4 puntos. Ya después de los 4 puntos, dentro de lo que es el valor, ya empezamos a hacer el hallazgo clínico de la sarcopenia. La batería corta del rendimiento físico. Bueno, aquí sí se le pide al paciente incluso caminar hasta 400 metros. Imagínense, tendríamos que irnos a un lugar un poco más amplio para que esa persona con ropa cómoda pues caminara. Pero en la clínica o en el consultorio no lo podemos hacer. Pero hay otra cosa que quiero pongan mucha atención. Cuando ustedes evalúen un paciente de tercera edad, pónganlo de lado. Y se van a dar cuenta que el paciente sarcopénico no tiene nada atrás. Es
parece una tablita, ¿ok? Por esa debilidad. Mientras que muchas veces también nos encontramos pacientes que tienen mucha grasa abdominal centrípeta y eso estamos sospechando también de un hígado graso. Y eso también es un factor proinflamatorio. Eso es importante también determinar porque lo vamos a ir coordinando seguramente con el endocrino o el inmunólogo o con el médico nefrólogo, que forman parte de este stand multidisciplinario y transdisciplinario de atención geriátrica y gerontológica. Por eso quiero integrarlos y motivarlos a que sean un poquito más observadores de este tipo de patología que cursó por mucho tiempo como un síndrome geriátrico, pero hoy en día tiene su puesto en la CIE, ¿okay? Que es el Comité Internacional de Enfermedades, la CIE-10. Y eso fue integrado así de su presencia. Ya vamos a terminar. Y finalmente, bueno, esto es un resumen de lo que yo quería hacerles con respecto a lo que es la evaluación de la sarcopenia y el plan de acción generalizado con respecto a lo que es el entrenamiento progresivo de la fuerza, cambios en el estilo de vida. Tenemos que activarnos, ¿ok? Porque somos la próxima generación, si acaso de aquí a unos 10 años, y no debemos seguir el mismo patrón que hasta ahora hemos llevado. El sedentarismo debemos, como se dice, dejarlo a un lado y tratar de ser más proactivos con nuestro cuerpo y nuestra estructura osteomiarticular. Promover mejor una alimentación más saludable sin llegar a dietas estrictas, pero procurando comer un poquito más de proteínas y exponernos al sol. Importante también los antioxidantes, vitamina D, magnesio, omega 3. ¿Okay? No olvidemos el omega 3 porque también tiene un factor cognitivo importantísimo para garantizar la estabilidad cognitiva y emocional. Visitar a su médico de confianza, aumentar el consumo proteico y de aminoácidos. Esto es bastante amplio porque tendríamos que hablar de la leucina y la creatina, ¿sabes? Muy conocida también por la parte digestiva y renal. Y los ejercicios de alta resistencia. Señores, tenemos que sacar músculo. No nos quita tanto tiempo, no hay tanta inversión de tiempo, porque usted sabe que los ejercicios aeróbicos, bueno, nos vamos a caminar 2 horas, pero esto es nada más, nos puede quitar unos 10, 20 minutos con ejercicios de elástica o con simplemente agarrar una botellita, le llenamos de piedritas y hacemos una pesita de 2 o 3 kilos. Y lo hacemos todos los días o por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Y bueno, insisto en esa integralidad, en esa transdisciplinaridad. Y cuando digo transdisciplinaridad, es que si yo tengo el conocimiento de la parte geriátrica, gerontológica, la quiero compartir con todos ustedes como en el día de hoy. Y, por ejemplo, todas las especialidades médicas que por fortuna tenemos en Dar Salud, pues la tenemos que compartir como en este evento. Así que es muy importante integrarnos. El departamento está al servicio de todos ustedes. Cualquier consulta, medicina interna, nefrología, gastroenterología, en la misma parte de respiratoria. Eso es importante, tratar de transdisciplinarnos. Y bueno, simplemente darle las gracias por su excelente atención, gracias por escuchar todos estos detalles y parte de mi fortuna también es compartir hoy con ustedes y llevar la gerontología y la geriatría, que como especialidades tienen un rumbo fijo, al menos en los próximos 10 años, promulgado incluso por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene como proyecto un objetivo de concienciar a la población de que tenemos que enrumbar el envejecimiento a un envejecimiento saludable. Listo. Gracias. Excelente.